Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Disney Eats. Día domingo, Día de la Madre, son las 5:30 de la tarde. Estoy iniciando mi segunda sección de este chip. No está tan frío, pero ya cambió la indumentaria que estoy usando y estamos en otoño ya, estamos en mayo, 10 de mayo, y terminando una semana de muy buenas ganancias. Hace tiempo quería hacer un video relacionado con las ganancias, lo que se puede ganar haciendo Uber, si lo haces en serio, si lo haces bien. La meta de hoy es, ojalá, superar los $2.000. Me falta completar la última promoción de esta semana que tengo, que son 21 viajes más que tengo que hacer, que creo que sí es muy posible. Está muy busy por ser el día de la mamá, por ser día domingo, y me acaba de salir un viaje desde el Coles que paga $14 y bueno, vamos para allá. Hay harto tráfico, así que he estado usando bastantes rutas alternativas y eso, que lo pasen bien. Y bueno, esto va a ser un video mix con explicación mía de cómo trabajo, de cómo hago la selección de viajes y al final cómo logro hacer lo que gano. Así que deseenme suerte, ojalá que supere los $2.000. En este momento el balance de la semana son $1.740, así que espero que con estos 21 viajes que me van a desbloquear una promoción superemos la meta. Bueno, voy a hacer esta compra y nos vemos en la ruta. Bueno, nos vamos camino a Elizabeth Bay. Estamos a 1.6 kilómetros, 6 minutos. Elizabeth Bay es donde solía vivir, pero me mudé con mi novia, nos mudamos hace un par de semanas a Darlingus, como a 8 cuadras de donde estábamos viviendo antes. Y la mudanza igual fue un poco forzada porque la otra casa estaba teniendo problemas de filtraciones de agua lluvia, de moho, por unos trabajos que se estaban haciendo en el techo del edificio, y nosotros vivimos en el último piso, entonces nos llegaba el problema directamente. Y bueno, después de bastante tiempo con renta reducida y aguantando las molestias, decidimos irnos del lugar. Una buena transición y ahora estamos en otro lugar mejor, más grande y bueno, ya sin los problemas que teníamos allá. Al inicio de esta semana llevé la bicicleta a mantención porque se me había desinflado la rueda de atrás, cosa que ya me ha sucedido varias veces y necesitaba ser reemplazada, así que reemplacé el neumático trasero y también necesitaba reemplazo de las pastillas de freno de ambas ruedas, y la bici se siente como nueva, está espectacular, incluso se siente más rápida. Y tengo una teoría de que estaba media frenada, como que ya las pastillas estaban haciendo un efecto contrario y estaban rozando, y ahora la bici se siente pero muy fluida, e incluso siento que tengo un poco más de autonomía. Coloco la velocidad máxima y la batería me dura más tiempo y puedo hacer más viajes. En un momento así de esta segunda parte del shift tengo que ir a casa a reemplazar la batería. A esta le queda como, yo calculo, 1 hora y media de uso, y con la otra voy a ser capaz de completar los viajes que necesito. Estamos llegando.
¿Cómo están más amarillas? Difícil pasar desapercibido así. Pedido desde el Coles, $10 hacia Double Bay. Volviendo al tema que quiero tratar el día de hoy, son las ganancias. Esta semana la he trabajado completa, he trabajado todos los días, pero algunos de esos días los he trabajado medio tiempo, muy pocas horas. Lunes, martes y miércoles siempre son más tranquilos. El jueves trabajé bastante más para completar una de las promociones y viernes, sábado y domingo he trabajado bastante. Hasta ahora llevo 152 viajes. Va a ser un récord. Nunca había hecho tantos viajes en una semana. Y llevo conectado 40 y casi 50 horas. Bueno, este es un pedido re fácil. Voy a hacer la compra y nos vemos en la bici. Se transformó en un pedido triple y de $10 va a pasar a más de 20. Y la primera entrega es en Darlingus, así que vámonos para allá. Ahí, bueno, como venía contando, gran parte de los viajes que he hecho esta semana han sido de Pack and Deliver, segundo de alcohol y tercero algunos de restaurantes. Soy muy selectivo con los viajes y siempre priorizando mantenerme en la zona. Ahora vivo en Darlingus y prácticamente es al centro de todos los lugares donde voy a hacer entregas. Ya estamos llegando. Ahora vámonos a Edgecliff. Vamos de vuelta. Hoy particularmente ha estado tranquilo el día, menos autos en la calle, y ahora que ya es tarde también es agradable cuando no hay tantos autos. Cheers. Y tercera de esta tanda, Double Bay. 1.6 kilómetros, 5 minutos. La pregunta es si es posible o no hacer $2.000 con Uber en una semana. Y digo que sí, es muy posible. De hecho, trabajando normal, me refiero a 38 horas, como un trabajo normal, 1.500 es muy factible. Llevo ya, serán unos 5 meses haciendo Uber como fuente de ingreso como principal y he podido comprobar lo bien que se gana. De todas maneras voy a hacer un resumen detallado de las horas trabajadas, las ganancias, la cantidad de viajes. Siempre intento seleccionar viajes que son sobre 8, ideal $10 para arriba. Cuando hay promociones tengo que ser un poco más flexible también y a veces seleccionar viajes que pagan menos, pero sí o sí viajes que no me desvíen de mi zona de buenas ganancias. Es clave tener una zona de trabajo, una zona a la que volver. Muchas veces cometí el error de seleccionar viajes que me llevaban muy lejos y me hacían perder opciones de ganancia. Sí. $23 terminó haciendo esa entrega triple. Llevamos 8 viajes. Vamos. Llevamos 8 viajes de los 25 de esta promo. Llevamos 17 viajes hoy. $220 de ganancias por ahora. $11 desde el Coles
hacia Darlingus. Estamos de vuelta con solo una orden. Está bien combinar, ¿no? A veces que salga solo una orden y a veces que salgan múltiples, porque si salen múltiples y a veces se pierde un poco de tiempo y retrasos entre medio. Y con la simple es más rápido de completar. ¡Qué camino de mierda! Es impar hacia el frente. El GPS no me especifica de qué lado de la calle es el lugar. ¿Dónde es? Hey, how's that? Cheers. Sí. Me gustaría tener un control aquí en la bici para rechazar órdenes. Rechazo mucho. Rechazo. Me acaba de entrar un pedido desde el Woolies, pero hace un rato acepté uno y llegué al lugar, perdí tiempo y un driver se lo había llevado ya. Muy raro, o sea, que se duplicó el delivery. Así que prefiero quedarme con Coles nomás. Me acaban de salir 2 órdenes pequeñitas, cada una de 5 y 6 dólares, y también mientras compraba cosas para casa. Y lo último, dulces Lifesavers. A ver si agarro y pruebo nomás. Bueno, le echo un té. Bueno, voy a pagar esto y nos vemos en la ruta. Vámonos primero a Paddington, que es Leave at Door. Primero es la entrega del Milk Frother. Y ya empezó a sonar la alarma de la batería. Y eso significa que me queda como para 2 o 3 viajes más. Y ahora nos vamos a 400 metros, muy cerca. Aquí mismo en Paddington. Tenemos que devolver. Y esas 2 entregas significaron 10 dólares. Y bueno, hacemos uno más antes del cambio de batería. Si en el recorrido ahora me sale uno más del Coles, lo agarro, y si es que va en dirección hacia casa, no me puedo alejar tanto. Veamos. Perfecto, vamos a hacer este aquí a Paddington y nos vamos a casa. Bueno, voy a ir por esta orden. Son 14 ítems. Estamos con la compra. Estamos a 1.5 kilómetros. Al finalizar este shift y dar por terminada esta semana, voy a hacer un análisis de las ganancias, cuáles fueron los lugares desde donde hice más pickups. Tengo toda esa información, así que la puedo revisar. Ya va en modo de ahorro la bici. Voy de vuelta a casa a reemplazar la batería. Llevamos 253 dólares, 21 viajes, nos faltan 13. Bueno, estamos con la batería. Acabo de aceptar un viaje del Coles que paga 10 dólares hacia Paddington. Bueno, ¿cuánto es esta orden? Son 5 ítems. Helados y chocolate. Me parece que ya hice la entrega ayer a este lugar. En Paddington, a 1.5 kilómetros. No hay nada de gente, espectacular. Váyanse todos a casa. Dejen todo libre.
pagando. Es aquí a la vuelta. How are you? Hey. Okay. Thank you so much. I can't see a thing. Enjoy. Thanks. Have a lovely Cheers. night. You too. Cheers. Listo. Otro pedido del Coles. $12 y entrega hacia Potts Point. Me ha sorprendido mucho hoy la calidad de los viajes. Todos pagando sobre 10, sobre 12, varios pagando 14, 15. Y obviamente la paga está relacionada a la cantidad de ítems y la distancia, pero como yo soy rápido haciendo la compra del Coles, la cantidad de ítems a mí no me afecta mucho y la distancia al final no es tanta. O sea, la distancia más larga que siempre hago es hacia Centennial Park y hacia allá me sé un camino, un atajo y así puedo llegar rápido. Y hoy prácticamente, por ahora el promedio de viaje que tengo es sobre $10. Bien, muy bueno. Nos faltan 12 viajes y ya tenemos uno en proceso. Eso es lo importante. Lo importante es que sigue estando bastante busy a esta hora. Son las 8:32 p.m. y el Coles cierra a las 11. Y la entrada de pedidos hacia el Coles termina a 10:30 más o menos. Y nos vamos hacia Potts Point, 1.9 kilómetros. Bueno, llegamos a King's Cross y esto es una calle trasera. Wow, qué tradicional, qué bien mantenido esto. Me gustan estos ascensores antiguos. Wow. Espectacular. 10 pisos tiene. Do you need the code? Is that Yes, code? please. 8833. Thank you. Sí. Y bueno, esa última entrega nos dio $12.19. Estamos en Potts Point, justo en el centro. Vamos a salir de acá y nos vamos a ir a Split de vuelta. No tengo hambre en este momento, pero ya estoy pensando en la cena. Podría ser. Se nota que la batería está cargada porque acelera con todo. 23 viajes llevamos. ¿Cuánto nos faltan? 11. Solo 11 viajes. Acabo de aceptar un viaje de $9 en dirección hacia Elizabeth Bay desde el Coles. ¿Qué tenemos? Helado. Muy rápido esto. Nos vamos a Elizabeth Bay. Vamos a 1.6 kilómetros. 6 minutos. A la vuelta. Bien. $9 por esa entrega a las calles. Yo voy a pasar por acá a tomar un poco de agua. Seguimos. Re bien. Este parque durante el día está lleno de perros. Muchos perros salchichos. Este que va aquí adelante, ese que acaba de doblar hacia la derecha, ese es como mi competidor. Siempre lo veo como mi némesis que me roba viajes, porque también trabaja bastante y creo que usa una estrategia parecida a la mía, pero él creo que solo hace pedidos del Coles, nada más. Él nunca lo he visto hacer entregas de otro lado. Conozco gente que solo esperan viajes del Coles. Para mí no está tan bueno. Listo. Vámonos a
Darling Point, que creo que es la zona a la que más me gusta ir, porque es fácil volver, es muy rápido, no hay mucha subida y bajada. Hey. Very good. Cheers. Último delivery, $10. Llevamos 25 viajes, $294. Me siguen entrando pedidos del Coles, pero de otros lados. Ok, luego de unos 10 minutos esperando, nos salió un pedido del Coles. ¿Y qué son? Una cajita de condones. Nos vamos a apurar, y capaz que es una emergencia. Vámonos hacia Potts Point. Vamos a 1.9 kilómetros. Can I have your pen? 8265. Thank you. 265. Cheers. Thank you. Sí. Qué loco, se me metió un papel ahí en la cadena. Son 10 para las 10. Ojalá me salgan al menos 4 o 5 viajes más desde el Coles. Y así el resto, bueno, voy a tener que hacer de alguna pizzería o algo así. 5 ítems. Lista la compra. Vámonos a Elizabeth Bay. Sí. Vamos a Elizabeth Bay. Thanks, man. No worries. Be careful, the bags are a bit heavy, so it could break. Cheers. ¿Cuánto nos faltan? Nos faltan 7. 10.08. Perfecto. $10. Coles a Paddington. ¿Cuántas cosas son? Uy, son 2 ítems nomás. Esto lo voy a hacer rápida. Estoy llegando aquí a Paddington, al otro lado de la calle Oxford, que eso significa que es como la parte lejana de Paddington. Ya estoy llegando. ¿Y dónde era? Ay, no me están entrando pedidos. Me faltan 6 viajes y ya es tarde. Me parece que está difícil nuevamente completar la meta. Son muchos viajes. Bueno, igual la última promo son $80 más, pero ya está. Me sirvió como motivación para hacer todos los viajes que hice hasta ahora. Las ganancias 322 hoy y total de esta semana 1881. Está bien, está más que bien. Bueno, daríamos por terminado el capítulo de hoy. No van a entrar más viajes, ya son las 10:41 y ya se bloquean los viajes de Uber al supermercado, así que espero que lo hayan pasado bien. Ahí voy a agregar un análisis de las ganancias. No olviden suscribirse, utilizar mi código de referido si se animan a unirse a hacer Uber, y eso, que estén muy bien. Gracias.